¿Te la dieron por todos lados? Bueno, sí, también por el culo. ¿Te violaron? Una vez. Por eso soy mujeriego, porque no me gustó. Me hicieron tanto daño. Sí. Sí, por eso soy tan machote. Sí. ¿Por qué no? Yo no salgo del armario, lo digo sinceramente. No me gustó. ¿Te forzaron a eso? Sí. A finales de los 80 y principios de los 90, la España del pelotazo, la de los toros en cámara súper lenta de Canal Plus, la del crimen de Puerto Urraco, la de la cocaína y la de los preparativos de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo 92, tenían el corazón dividido. Mientras Sabina loaba la figura de Dionisio, como hacía Bob Dylan con Huracán Carter, otros admiraban a Mario Conde. El primero era un anodino empleado de seguridad, mientras el segundo, un empresario de éxito que, sin pertenecer a las grandes familias de la banca, había conseguido triunfar en ese sector. Dos perfiles aspiracionales aparentemente diferentes que en realidad eran muy semejantes. Ambos eran delincuentes. Cada época tiene sus héroes y sus villanos. En los 90, contra todo pronóstico, un personaje como el Dioni se convirtió en el que es sin duda el ladrón más famoso de las últimas décadas en España, con permiso del solitario. El profesor de La Casa de Papel estaría satisfecho de su trabajo. Un atraco limpio, sin víctimas y sin violencia. Eso sí, no entendería cómo sin tener un plan perfectamente orquestado, como mantiene Dioni, pudo acometer un robo que muchos catalogaron de película, aunque no dejó de ser un plan imperfecto. Por si alguien no sabe todavía de quién hablamos, resumiremos su trayectoria de una forma rápida. El Dioni nació en 1949 en el dormitorio de sus padres en el barrio de Salamanca de Madrid. A los 8 años, un vecino le dejó bizco de un latigazo con un cable de luz en el ojo. Fue tuno, campeón de ajedrez y cantante. A los 18 tuvo una hija. Vendió artículos de papelería y bolis Bic. El naranja escribía fino y el cristal escribía normal. Soñó desde niño con ser policía de investigación y acabó en una empresa de seguridad llamada Candy. Es cinturón marrón de taekwondo, hizo un curso de tiro y otro de conducción evasiva que le acabó viniendo de perlas. Fue escolta de banqueros y empresarios y lo mismo cenaba en Moncloa que en Zarzuela. Sin embargo, un día le degradaron a guardia jurado. Él, que quería ser como James Bond, acabó de uniforme azul y con una porra colgada al cinturón. Entonces, ¿cómo perpetró el famoso golpe que convirtió a Dioni en un personaje popular? ¿Cuál fue su trayectoria post-robo? En 1974, tras salir de la cárcel, un tal Albert Spaghiari no podía darse la vida de bon vivant a la que era tan aficionado. Él se paseaba por el puerto de Niza con trajes caros, gafas de sol y fumando valiosos puros habanos. Una mañana, leyendo el diario local de Niza, se topó con un reportaje que hablaba de la red de alcantarillado de la ciudad. El texto estaba acompañado por planos de las cloacas y Spaghiari reparó en un detalle. Las alcantarillas pasaban justo por debajo de la Société Générale de Niza, el banco más grande de la ciudad. A partir de ese instante, Spaghiari solo pensó en cómo llegar al corazón de ese banco desde las cloacas. Albert, que entonces tenía 44 años, se presentó con su mejor traje y dijo que estaba interesado en alquilar una caja de seguridad. Más tarde, en este introdujo un despertador programado para que sonara a medianoche. De esta forma, al no pasar nada, se dio cuenta de que la cámara no estaba dotada con alarmas de detención sísmica o acústica. También le sirvió para encontrar el punto débil de la cámara acorazada: el suelo. Spaghiari reclutó a unas 20 personas, entre las que había excompañeros de arma, albañiles y hasta un experto joyero que debía decidir qué piezas llevarse cuando accediesen a la cámara.
Durante los 3 meses que duró el trabajo se hicieron pasar por trabajadores de obras públicas mientras diariamente entraban en las cloacas con una maquinaria que pesaba cerca de 1 tonelada. El plan era llegar allí coincidiendo con el largo fin de semana del Día de la Bastilla, que era entre el viernes 16 y el domingo 18 de 1976. Y lo consiguieron después de que en la última jornada tuvieron que trabajar hasta 16 horas para alcanzar el objetivo marcado. Ese mismo viernes, festivo en Francia, y ya dentro de la cámara acorazada tenían 3 días para trabajar con tranquilidad. Spagliari pidió a los suyos que descartaran el contenido de las cajas que pareciesen guardar pequeños ahorros personales. Se llevaron joyas, bonos al portador y todo tipo de valores por un montante que superó los 20 millones de dólares. El botín lo cargaban en bolsas de plástico selladas que subían a bordo de balsas hinchables que flotaban en las aguas de las alcantarillas. Todo perfectamente coordinado y todo con la firma de Spagliari. Por último, en varias cajas se encontraron fotografías pornográficas de miembros de la alta sociedad de Niza, y con ellas se les ocurrió empapelar todas las paredes de la cámara acorazada. Antes de abandonar el banco hicieron la pintada más famosa de la historia del crimen. Esa que escribió el propio Spagliari con spray: sin odio, sin violencia y sin armas. Era su rúbrica un golpe que había reportado un botín de 5.000 millones de francos, y Spagliari pasó a la historia del crimen no solo por la perfección del asalto, sino por la lapidaria frase con que firmó la acción de su banda. Dionisio Rodríguez Martín sin duda ya ha inscrito su nombre entre los buenos delincuentes. Quizá lo único que le faltó fue escribir su particular filosofía en la chapa del furgón blindado que sustrajo 300 millones de pesetas. Pero, ¿cómo fue el golpe que dio el Dioni? Muy bien, vayamos por partes. Para empezar, si alguien intentara relatar los hechos sobre la base de lo que Dioni confiesa, acabaría paralizado por la perplejidad. No cuadran ni las horas y el baile de nombres es constante. Aún así, haré un esfuerzo para explicarlo todo. Dioni llevaba años en la empresa de seguridad Candy como guardaespaldas. En ese tiempo fue escolta de mucha gente. Él, por ejemplo, cita a Fernando Castedo, director general de Radiotelevisión Española, a Miguel Marín, director general de la CEPSA, al banquero Alfonso Hierro, a diversos miembros de Consejo de Administración de Banco Central y a 2 directores generales de la ONCE. Tuvo un altercado en la discoteca madrileña Retro, a la que Dioni era asiduo. Un excompañero con el que había tenido problemas en el trabajo le rompió un vaso de cubata en la cabeza. Este, para defenderse, sacó su revólver y en ese instante llegó la policía al disco pub. Esto ocurrió en mayo, y a principios de junio, al reincorporarse a la empresa tras unos días de permiso, Dioni se encontró de que ya no era guardaespaldas. Durante casi 2 meses, Dioni viajaría de uniforme en un blindado, llevando dinero, millones cada día, de un lado para otro, de unas manos a otras, sin más beneficio que su sueldo de mediado. Entonces, Dioni cuenta que todo empezó el 28 de julio de 1989. Según cuenta, la noche de antes echó un polvete, se despertó a las 9 de la mañana, se santiguó y se fue a hablar con el jefe de personal de la empresa. Cuenta que era un viernes veraniego y caluroso. Estarás en los furgones hasta que me salga a mí de los cojones, le dijo su superior. Os vais a cagar, pensó Dioni hacia sus adentros. Y aquí arranca la historia de un atraco imperfecto. Vació su cuenta bancaria, invitó a 3 amigos a una mariscada y les avisó de que si tenía huevos, esa misma tarde se llevaría un furgón blindado. Los amigos no lo creyeron. Y me fui a trabajar. Llegamos, aparcamos en doble fila, llegó un Volkswagen Golf que aparcó delante de nosotros, bajo una pareja corriendo a la pastelería. Me vino como Dios, el que tuviera dolor de ciática. Y ahí le pedí, por favor, al conductor que de nuevo bajara por mí, porque había que recorrer un pasillo, bajar a una planta baja y recoger allí el dinero. Y bueno, pues yo supuse que contando 20 sería el tiempo que ellos tardarían en buscar al encargado, recorrer el pasillo y bajar donde estaba la caja fuerte. Me cambié al sitio del conductor y bueno, como estaba el Golf delante de mí, metí la marcha y lo fui soltando y bueno, por casualidad, pues retrocedió el furgón, saqué el intermitente y ya me encaminé cuesta abajo.
Un hecho probado es que fue él y solo él quien se llevó el furgón, en cuyo interior había más de 300 millones de pesetas. Se lo llevó de delante de la pastelería Mallorca situada en la calle de Alberto Alcocer, en Madrid, no antes de las 19:15 horas y no más tarde de las 19:45. Condujo el furgón durante un trayecto de 700 metros aproximadamente. Acudió a la calle Maestro Lasalle, donde Diony por la mañana había aparcado su vehículo, un Audi 80 de color azul matrícula M7682DG. En el camión transportaban la recaudación de un restaurante, el dinero de todas las sucursales del Banco Hispanoamericano en Madrid, los sueldos de Renfe y la caja de la pastelería. El Diony asegura que se llevaba el furgón mientras silbaba la melodía de Ay Jalisco, no te rajes. Aparcó el blindado junto a donde estaba su coche, en el aparcamiento de un supermercado, en el que además estaban esperando sus socios, Dueñas, Cocoliso y Medina. Cambió las bolsas de un vehículo a otro, pesaban unos 70 kilos. En el furgón deja 20 millones pertenecientes a la nómina de la empresa Pritchard, y lo hace, según nos cuenta, por solidaridad obrera. También deja las armas que portaba. En este momento han transcurrido apenas 6 minutos desde que adujera que tenía ciática. Cambian de sitio y van a un descampado, en López de Hoyos. Allí se hace una nueva redistribución del dinero. Según Diony, sus socios Cocoliso y Medina recibieron 50 millones cada uno. Él se quedó unos cuantos y Dueñas se encargaba de guardar el resto, casi 200 millones. Repartido el dinero, convenía esconderse. Diony permaneció escondido los días siguientes inmediatos al golpe y el 15 de agosto cruzó a Portugal por Ayamonte. En Lisboa consigue su pasaporte falso bajo el nombre de Carlos Patricio Martínez Valenzuela. Se busca vigilante, calvo, bizco y millonario, publicó el diario ABC cuando se conoció la noticia del robo. La mayoría de medios de comunicación también apostaron por ese tono desenfadado y entre chanzas por el aspecto del personaje y alabanzas a su acción, lograron que Dionisio, ahora sí, Diony, se convirtiera en una especie de Robin Hood cañí. Finalmente, tras varios días en Lisboa, Diony se sube a un avión el 19 de agosto que lo llevará hasta la libertad, a Río de Janeiro. Diony en Brasil. Vive por un mes como un millonario caprichoso que se da todos los lujos, mujeres, drogas, comidas en restaurantes caros, avionetas, yates. Mientras tanto, se presta a hacerse la cirugía estética y decide cambiarse la nariz, injertarse pelo y quitarse un poco de barriga. Todo apunta a que fue el cirujano quien dio aviso a la policía por confundirlo con un narcotraficante, que lo detuvo poco después. Aunque Diony sostiene que fue un chivatazo desde Madrid. De todas formas, lo hubieran detenido tarde o temprano porque se dedicó a llamar la atención tanto como pudo, quizás lamentando no ser tan reconocido como lo era su ídolo, Julio Iglesias. Entre otras imprudencias, hizo volar a Río de Janeiro a una amiga suya llamada Pilar, de nacionalidad peruana pero residente en Madrid, y a un matrimonio también amigo, que le llevaron dinero. Ambos más tarde serían detenidos en Brasil, expulsados a España, donde les esperaba la policía, que también los detuvo, juzgado y condenado. Este matrimonio traería consigo mismo una carpeta de recortes de prensa sobre el robo del furgón de Candy, que le sirvió a la policía brasileña para enterarse de todo el caso, ya que recordemos que iban a detenerlo por narcotráfico. De esta manera, la policía brasileña le extorsionó para que confesase dónde estaba el resto del botín. Tinha em seu poder revistas e outros periódicos dizendo sempre quem ele era. Então não era difícil para saber da polícia que estavam diante de um criminoso internacional. Dionísio foi preso pela Polícia Federal do Rio de Janeiro por crime de contrabando. Ele tinha em seu poder estas armas. Quando as informações que a Polícia Federal tinha era de que Dionísio seria un traficante de drogas. Desde el 26 de septiembre, menos de 2 meses después de cometido el robo, hasta el 26 de julio de 1990, Diony estuvo en una prisión en Río de Janeiro. El 26 de julio, casi un año después del robo, el Diony regresó a España custodiado por la policía y acompañado por 2 reporteros de Interview, que es como se pasa de caco a celebrity.
El juicio contra Diony se abrió el 23 de mayo de 1991. El fiscal pidió 6 años y su abogado, Emilio Rodríguez Menéndez, empezó pidiendo 4 meses y terminó por reclamar la absolución para el héroe de Río. Mientras, los comentaristas de prensa se dividían entre quienes veían en él a un nuevo Robin Hood y quienes le consideraban simplemente un chorizo. Sabina, perpetuo defensor de causas perdibles, le dedicó una canción, Con un par. La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú. ¿Cómo fue eso, brother? Con un par. Finalmente fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel por apropiación indebida. En la sentencia se decía que se había llevado del furgón 298.217.000 pesetas y que la policía recuperó algo más de 157 millones. De los otros 140 nunca más se supo. Pasó por las cárceles de Carabanchel, Alcalá Meco, Soto del Real, Herrera de la Mancha, Alhaurín de la Torre y Valdemoro, y en todas le recibían como una estrella de Hollywood. El Diony después de su paso por el Trullo. Surprise, motherfucker. Ágil de reflejos, con ese instinto de supervivencia de los que han vivido en la calle, el Diony no decepcionaba a nadie en la tele. Aprovechó el tirón mediático para asistir a multitud de programas de televisión a contar su historia, publicó un libro sobre su atraco y participó como colaborador en diversos espacios televisivos. Abrió varios bares de copas, los cerró, trabajó de representante en una empresa de material de construcción y cedió su imagen para el cartel del Sonar de 2005. Amparado en la nube de corrupción que mancha hasta el último rincón de este país, el Diony adopta el rol de ladrón legal que reconoce lo que ha hecho, en contraposición a los delincuentes que pasan encorbatados de juzgado en juzgado sin admitir nunca sus fechorías. No robé un furgón, financié ilegalmente un viaje a Brasil y las putas cobraron sobresueldos con el dinero que nos roban todos, escribía con retranca en su cuenta de Twitter en 2013. Platós, realities, cine... El Diony fue un asiduo de los platos de televisión tras salir de la cárcel en 1995. En 2011 participó en la versión rural de Supervivientes llamada Acorralados. Permaneció casi 10 semanas en el reality y finalmente abandonó ante el riesgo de sufrir una trombosis. Y aquí, gente, se pone la cosa turbia. En 2014 se puso a las órdenes de Torbe, actor y director de películas porno, y además recientemente enrolado en los escándalos de pornografía infantil. Todo esto para hacer su incursión al porno. Torbe le puso a hacer tríos con jovencitas. De verdad, muy desagradable todo. Participó, como no, en una de las secuelas de Torrente y el año pasado pudimos verlo en Ven a cenar conmigo, que parece el cementerio de elefantes de todos los que han tenido algo de relevancia en la tele. No obstante, por lo que más se recuerda al Diony post-furgón es por su carrera discográfica. Su primer disco llevaba por título Con un par, sí, pero en referencia al tema que le había dedicado Joaquín Sabina. El segundo disco fue Todo sobre mi furgón, del que se extrajo el single Ladrón de corazones. Para promocionarlo, Diony mandó a imprimir billetes de 1000 pesetas con su cara. Una idea que parecería brillante, pero que hizo que volviera a meterse en problemas. Le detuvieron por falsificación. Aún habría un tercer larga duración, Candy 1930, que pasó desapercibido. La crisis de la industria musical no respeta a nadie. Hoy, con 71 años, el Diony está jubilado y percibe una pensión de 730 euros tras no haber podido pegar el pelotazo como cantante, ni como actor porno, ni como concursante de realities. Tiene familia, una mujer con la que lleva 28 años casados, una hija de 26 y otra de 50 de su primer matrimonio, un nieto y 2 bisnietos. En 2019 se anunció que Mediapro Studio había alcanzado un acuerdo con Susana Guardiola, CEO de Stories By, para desarrollar una serie documental sobre el célebre ladrón. Pero a día de hoy no se sabe nada. Por impedir que ningún ladrón robara el dinero robándolo él mismo, el premio Leitmotiv al mejor vigilante de furgón blindado es para el Diony. ¿Cuáles son mis cámaras? ¿Esas dos? Gracias. Esto es de oro. Convertido en una celebridad, ¿quién sabe si Dionisio tiene los 140 millones escondidos en algún lugar? Y está planeando fingir su muerte e irse a la famosa isla donde reside Jesús Gil, Elvis Presley, Michael Jackson y Paul Walker. Eso, gente, es algo que jamás sabremos. Muchas gracias. Me conocéis como yo he querido, y eso no es ni la mitad, ya que preguntas tanto bonita.
algo te voy a contar. Trabajaba en